Hola una vez más en tu hogar. Qué lindo que puedas disponer de esta media horita para escuchar algo interesante sobre la niñez. ¿Te interesan los niños, los adolescentes? ¿Tenés niños en tu hogar? Tenés que saber algunas cosas que, con la invitada que tenemos aquí en la mesa, te van a ayudar a pensar cosas que tal vez, no es que no las sepas, tal vez estás un poquito olvidado. Como digo, estamos pensando en un tema fundamental. El niño atado a las adicciones de la tecnología, o el niño pensante, el niño que lee, el niño que escribe, el niño que se expresa. Sabemos que hoy muchos de nuestros niños, después que terminan la escuela primaria, casi les cuesta expresar una frase, una oración coherente. De eso vamos a hablar. Esperanos. Uno de los temas que habitualmente nos suele preocupar y que lo hemos tratado en eventos de maestros, de niños, de pastores, es el tema de la tecnología que ha invadido todos los ámbitos de la sociedad y que tiene en el niño, el adolescente y aún en los mayores una prioridad escalofriante. De hecho que la tecnología en sí no es mala, bien utilizada, pero sabemos muy bien, por ejemplo, que muchas veces estamos en una mesa charlando, somos 3 o 4 y están todos con los celulares en la mano. Y si son niños, ni hablar. Entonces, esta irrupción, esta invasión de la tecnología, que tiene muchas aristas, muchas prácticas realmente nocivas, que no vamos a tratar hoy aquí, sino que queremos enfatizar cómo el niño ha ido perdiendo, el niño que éramos nosotros, los más grandecitos, digamos, bastante más grandecitos, cuando leíamos varios libros, siendo niños, siendo adolescentes, cuando escribíamos, nos atrevíamos a escribir algún cuento, alguna historia, y sobre todas las cosas hablábamos y escribíamos correctamente, cosa que hoy no ocurre. Por eso hemos invitado a la pastora Esther, el apellido es medio dificilón. Esther Scherba. Seguramente va a aparecer en el banner y usted lo va a descifrar. Pero vamos a hablar de Esther. Bienvenida, Esther. Gracias. Pastora aplicada en muchos aspectos a la tarea con los niños, desde jovencita. Sí. Así que ya estuvimos, si es que usted se acuerda, si usted sigue el programa, la habrá visto Esther. Pero bueno, Esther, recordamos, refrescamos un poquito tu historia, tu hogar, tu familia, tu vocación por la niñez. ¿Cómo no? Nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Gloria a Dios. Mi papá era pastor cuando yo nací, así Bien. que desde el vientre de mi mamá viajé por todos lados con ellos y después ya me llevaban también a donde iban. Después él estuvo pastoreando mucho tiempo en Lanús, pero siempre con las enseñanzas cristianas, ¿no? Son este tipo de crianzas donde no se ve mucho de lo que es el mundo alrededor, ¿no? Porque el núcleo familiar está muy rodeado, muy cubierto por todo lo que es la enseñanza bíblica y todo eso. Pero protegido. Bueno, sí, protegido. Pero uno llega al tiempo de que uno crece La adolescencia, y se encuentra la juventud, con muchas otras cosas. Entonces uno descubre que hay todo un mundo alrededor que no es exactamente como uno lo vive en la familia. ¿Cómo te impactó ese descubrimiento siendo un adolescente o una joven cristiana? No me llevó a apartarme de Dios, eso nunca, ¿no? Pero claro, porque yo descubrí que había un mundo terrible afuera, con muchos ataques a la juventud, a la niñez. Entonces me llevó a trabajar con los chicos, justamente. Desde adolescente comencé a trabajar con los niños. Bien. Porque aprendí
que cuando uno forma al niño con la palabra de Dios, eso, por más que sea parte del camino de Dios, eso, como dice la palabra, instruye al niño en su camino. Que es tu caso. Sí. Es tu caso y el de muchos. Sí, sí, ¿No es cierto? ¿Renegás un poco de eso o lo considerás algo como un valor muy importante en tu niñez y adolescencia? No, eso fue esa formación lo que, paterna. Y eso es la base de lo que es mi vida ahora. Claro, porque es lo que nosotros subrayamos permanentemente. Ajá. Fíjate que, ya que mencionás esto, muchos padres que no quieren ahogar o oprimir a sus hijos con la Biblia o con no dejarles hacer ciertas cosas, entran en un desequilibrio. Hay un pasaje en la Biblia que en el pueblo de Israel vio que había muchos reyes que obedecían a Dios, y había otros reyes que se iban tras la idolatría y todo eso. Bueno, uno de estos reyes, no recuerdo bien, pero el pasaje habla de que los hijos no sabían hablar en el idioma de sus padres, hablaban en el idioma de Asdod. Entonces, ¿por qué lo refiero? Porque si nosotros no le enseñamos el lenguaje de la palabra de Dios, hay otro que se está encargando de enseñarle exactamente todo lo contrario. Otro lenguaje. Otro modo de vida. Otro modo de vida, otras historias, otra perspectiva de la vida que no es la que Dios quiere que nosotros aprendamos. Agreguemos algo más, Esther. Por supuesto que la enseñanza es fundamental, instruye al niño, dice la palabra. Pero el ejemplo es fundamental. Bueno, justamente el tema que vamos a tratar un poco de la lectura, de la tecnología, de cómo nosotros queremos que los hijos dejen un poco la tecnología y se vuelquen más a lo que es leer. Si no lo hacemos con el ejemplo, ya sea la lectura de libros seculares, libros para niños o libros que no están específicamente basados en la palabra, pero más allá de eso, la misma palabra de Dios. Claro. Si los chicos no ven a los padres leyendo, orando, asistiendo a la iglesia y llevando una vida de acuerdo a eso, ¿no? Claro. Porque uno puede ser muy cristiano en la iglesia, pero claro, justamente, si bien hoy vamos a hablar específicamente del tema de la lectura, que es un tema fundamental, hay muchas otras formas de expresarse como padres en esa escuela de vida que es el hogar. La verdadera escuela de vida es el hogar. Cualquiera de nosotros, quien quiera que sea, recordará claramente los primeros años de su vida, lo bueno y lo malo que recibió. Sí. Ahora, en este contexto de esta escuela de vida, ocurren muchas cosas, no solo la lectura, aunque es muy importante, reitero. Sí. Ocurren crisis, ocurren problemas, ocurren cosas lindas, eventos felices, y todo eso va formando. Exacto. Ahora, en tu caso, tenés una formación sólida. Así es. Haciendo referencia a lo que usted decía recién, el ejemplo, hay una frase que se ve mucho y dice: no importa si tus hijos no te escuchan, te están observando. Y muchas veces uno aprende con el ejemplo. Eso fue lo que yo aprendí de mis padres, ¿no? El ejemplo. Lo que mi papá predicaba en la iglesia, él lo vivía. Claro. Entonces no me quedaba otra que decir: así es como tengo que hacerlo yo. Claro. Estamos en una etapa donde ha habido un cambio tan grande en los paradigmas, en los modelos de hogar, un cambio tan fundamental, que vuelvo a repetir, hablar específicamente del tema de la lectura es casi como decir, bueno, este es un aspecto muy importante, pero hay muchísimos otros mucho más trascendentes. Y hoy, uno, que lo acabo de mencionar y que vos lo vas a desarrollar, es la irrupción de la tecnología. Sí. La absoluta prioridad excluyente de lo tecnológico y la ausencia, el permiso que los padres han otorgado a sus hijos, y la borrada, porque es una borrada, perdone la expresión vulgar,
del contingente que están viviendo sus hijos, con la computadora y con el teléfono celular, Sí. etcétera. Es un poco paradójico que yo hable de los perjuicios de la tecnología Ajá. o de las redes sociales, porque justamente una de mis ocupaciones es el marketing Claro. digital, pero Claro. uno tiene que saber equilibrar. Uno no Exacto. puede depender de que su vida dependa de lo tecnológico. Interesante el equilibrio, ¿no? Es muy importante, yo diría que es vital. No podemos estar pendientes todo el día del teléfono, de la computadora, de lo que es la tecnología y el mundo virtual, ¿no es cierto? Justamente el avance de la tecnología nos acerca a las personas que están lejos, porque uno puede estar en contacto con sus familiares que están en otra provincia o en otro Por país, supuesto. pero lamentablemente nos aleja de los que están cerca. Así es. Buena definición. Como usted mismo dijo, en una mesa o en un café, usted entra a un restaurante. Sí, en una reunión cualquiera. En una reunión de familia. De amigos. Sí, están todos con los celulares. Muy dramático, eso yo lo considero. Ahora, Esther, honrando el tiempo breve que Sí. siempre nos corre, ¿cómo? Porque también estás tratando el tema de la lectura, de la escritura, y lo has desarrollado como otro perfil de tu sí, tarea. me considero motivadora de lo que es la lectura. ¿Cómo equilibrar esa tendencia que acabas de definir hacia una práctica perdida, diría yo, que es la lectura no solo de los chicos, sino de los padres? Es que hay que volver a formar el hábito. Claro. Hay que formar el hábito de la lectura. Yo diría que si se perdió completamente, hay que empezar por lo menos a formar el hábito de leer la palabra. Antes de Sí. enfatizar esa prioridad, ¿qué consecuencias trae o ha traído? Desde ya una en la tendencia tecnológica, pero desde el punto de vista del pensamiento, del desarrollo de la mente, de la inteligencia, de la capacidad de expresarse, de la capacidad de escribir algo, de trascender. Sí. ¿Hay alguna implicancia en los niños, los adolescentes? Bastante pronunciada. Vos sabés que las estadísticas que se hacen a nivel secundario, universitario, dicen que muchos chicos que no saben manifestar 2 o 3 ideas coherentes. Exactamente, y todo eso surgió cuando el avance de la tecnología nos invadió. Pero esto es gravísimo, ¿no? es grave porque es como que no pueden hacer una simple ecuación matemática. Claro. Recurren inmediatamente vamos a decir recurrimos, porque ya Sí, nos invade a pluralizamos, nosotros, de acuerdo. ¿no es cierto? Pero también nos va disminuyendo la capacidad de razonar, Ujú. porque es como que nos meten las ideas. Nos limitamos. Nos limita. Nos limita, sí, nos limita a pensar lo que nos están mostrando, y no, como estamos nuestra mente está tan invadida, es como que no nos tomamos el tiempo para razonar y pensar. Lo vimos y como apareció, si vamos a hablar de las redes sociales, apareció un mensaje de alguien y no nos tomamos el tiempo de ver si es verdad, si concuerda, si es lógico, si es razonable. Lo compartimos, y a veces son cosas que realmente no son ciertas, son falsas y nos perjudican también. ¿Y cómo promoves este hábito de la lectura y del pensamiento y de la escritura? A través de las redes sociales, motivando, incentivando. Tengo un grupo que se llama Me Gusta Leer, ¿no? Y a veces uno simplemente diciendo esa frase, me gusta leer, quizá no sea tan real en nuestra vida, pero ya estamos afirmando, me gusta leer. Nosotros tenemos que, digamos, volver un poco a las sendas antiguas, como dice la palabra, ¿no? Sí, está bien, la tecnología nos ayuda, por ejemplo, que los libros ahora los podemos leer en el celular, la Biblia, muchos ahora ya no llevan la Biblia a la iglesia,
pero no hay como el olor de un libro, el agarrar un libro en las manos y descubrir tantas cosas. Una de las cosas que nos ayudan los libros, la lectura, es... quizás no podemos viajar, no podemos tomar un avión, no podemos estar en otros lugares, pero nos llevan a ver el mundo, a escuchar de personas que quizá nunca en la vida hubiéramos escuchado. Ahora, Esther, hay un papá ahí que dice: yo hace décadas que no agarro un libro. Y el chico tampoco, va a la escuela. Y ¿vos te acordás de ese dicho que decía, ya antiguo? Agarrar los libros que no muerden. ¿Te acordás de bueno, eso? ese es un muy buen consejo, muy Ahora, oportuno. dale un consejo a los padres, a ver cómo podés hacer. Bueno, hacete media hora, una hora. Es formar el hábito. La hora del cuento, la hora de la Biblia. Exacto. La hora del diálogo. El hábito se forma teniendo constancia, consistencia y poniéndose, o sea, disciplinándose uno para hacerlo. Uno tiene que obligarse a hacerlo, y el hábito se forma a partir de los 21 días. Entonces, si nosotros logramos que durante un mes, nosotros todos los días nos proponemos que vamos a leer 15 minutos, 10 minutos, pero empezar de alguna manera, ¿no? Si no tenemos libros, la Biblia, por favor, porque es nuestra... Bueno, si sos papá cristiano, la Biblia primero. Sí. Si no sos cristiano, también, pero a lo mejor cuesta más convencerte. Hay muy buenos libros, muchísimos libros, con una prioridad: crear el hábito de la lectura, pensando que tus hijos, que son seres pensantes, van a desarrollar una capacidad que la computadora no les va a dar. Y eso es una prioridad de los padres, una obligación de los padres. Sí, el leer, el investigar, el leer, la lectura, enriquece el vocabulario. Sí, claro. Porque en realidad nosotros podemos decir, bueno, leemos en la computadora, leemos en el celular, pero no es tan así. No creo que nosotros en el celular, en la computadora, buscamos libros para leer. Entonces es mucho más verdadero decir, agarro un libro y lo leo. ¿Y la alimentación tiene algo que ver en esto? ¿Puede ayudar en esto? La alimentación tiene que ver, de eso también tratás. Tiene que ver con el desarrollo de las neuronas, el desarrollo del cerebro. Nuestro cerebro necesita grasas buenas, como la manteca, las grasas animales, la palta, que tiene alto en contenido, el aceite de coco, el aceite de oliva, las aceitunas, las nueces. Por eso los chicos no te lo comen. Bueno, es otra de los aspectos del formar el hábito. ¿Vio? ¿Cómo se llama? La salchichita de Viena. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Lo sientan frente al televisor, porque el televisor es otra de las, no es solamente el celular y la computadora lo que nos lava el cerebro, sino también el televisor. Sí. Lo sientan a los chicos frente al televisor con estas comidas que no tienen el más mínimo valor nutritivo. Y después pretendemos que los chicos estén sanos, que estén sean inteligentes. En esa capacidad intelectual que estamos promocionando en el niño. Sí. Es muy importante que nosotros como adultos primero, y obviamente a los niños, que consideremos que lo que entra a nuestro cuerpo tiene que tener valor nutritivo. Y muchos de los alimentos que son tan procesados no tienen las vitaminas, no tienen los minerales, los aminoácidos y todo lo que necesitamos en el cuerpo para desarrollar, y que justamente, como yo mencionaba, las grasas buenas son las que nos ayudan a desarrollar el cerebro. Las grasas buenas. Las grasas buenas. Claro. Y estos niños no lo reciben. Bueno, últimamente los médicos dicen que los chicos tienen que comer comidas, comidas light, sin grasa, sin esto, pero en realidad no es así. Esto cambió últimamente, no podemos entrar en el tema por falta de tiempo. Pero... Esther, ¿vos estás trabajando en algún ámbito específico con esta iniciativa de generar lectura, escritura y cambios de hábitos en los niños y en los padres? Estamos con varios proyectos, ¿no? A mí me gustó leer desde chica.
Mi papá tenía una biblioteca con muchos libros y yo absorbí eso y siempre me gustó leer. Y ahora, desde que volví de Estados Unidos, tengo el privilegio, el honor de trabajar para una editorial cristiana. Ajá, ¿cuál? Marcelo Lafitte Ediciones. Ah, bien, sí. Marcelo Lafitte había sido el fundador y el director del periódico El Puente, que estuvo en vigencia por muchos años. Bueno, yo trabajo para esa editorial, entonces eso me permite a mí el incentivar a las personas a escribir. Bien. Que lo pueden volcar a sus hijos también, ¿no es cierto? O sea, que si los hijos ven a los padres escribiendo y dedicándose a eso, pueden tomar el ejemplo. Él me contaba que su nieta va a una escuela que se llama la Escuela del Sol en Colegiales. Dice que hay un día a la semana que se dedican a la lectura, pero desde el director hasta la portera y con los niños en el medio, leen. Qué bueno. Después tienen que comentar. Su nieta, que tiene 10 años, ya escribió un libro de 920 páginas. Y yo le pregunté, ¿920? Dice, sí. Dice, y los genes del abuelo. Los genes del abuelo claro. Y el ejemplo de los padres, porque claro. Dice que tienen tantos libros que no tienen dónde ponerlos. Ahora, viste que el tiempo se nos dispara. Sí. Acá hay un libro que dice Mentes hackeadas. Lo escribió mi primo, sí. ¿Quién lo escribió? Mi primo, de Estados Unidos. Tu primo Jorge Rutko. Sí. ¿Algo de Rusia hay acá? Digamos que me parece somos descendientes de europeos. Sí. ¿Y qué dice este libro? Porque si usted lo quiere adquirir, es un libro, mire qué título, Mentes hackeadas. Por Mercado Libre lo puede comprar. Veo que comprar, los hackers son como delincuentes que se meten en la internet y qué sé yo. Sí. Ahora, la mente hackeada. Habla de cómo la tecnología nos invadió, que ya no es solamente en el ámbito familiar como hablábamos, sino que tienen tanta información nuestra que ya no somos dueños ni del lugar donde vivimos, ni de... O sea, el espacio que nosotros ocupamos se sabe, se conoce, nos tienen fichados, como dicen. No podemos extendernos mucho, pero es muy interesante. Perdón, termina. Sí. Vamos a poner una dirección de Me mail. Pueden buscar por Facebook. Por Facebook. Sí, con mi nombre, seguramente lo van a... Tanto para ahondar en la temática relacionada con este tema de la lectura y de la escritura, que por lo visto hay una escuela, espero que haya más de una. Esperemos. En la Argentina, que se haya dado cuenta de la importancia de dedicarle un día a la lectura y la escritura y a la formación del pensamiento. Tal vez aquí es importante también que alguien hable de neurociencia. Y por otro lado, si usted quiere acceder a este librito, que no es un librito, es un libro importante, se puede relacionar con Esther. Es una mujer polifacética, le puede hablar de dietas alimentarias, le puede hablar de hacer un trabajo con la computadora, ¿sí? O ayudarle a escribir un libro, o darle una clase de lectura. Todo eso por el mismo precio. Esther, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Ella también es parte de la mesa interministerial de Asiera, Niñez, Adolescencia y Familia, y pastora, y servidora en el reino de Dios, especialmente con los niños. Te bendecimos y te deseamos la mayor gracia de Dios sobre tu vida y sobre todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. El último consejo es buscar sabiduría. Yo me considero una buscadora de sabiduría. Bien. Y la sabiduría es esta, aquí es donde... ¿Qué es esto? Es la Biblia. Es aquí donde encontramos. Es aquí donde encontramos. Dios le bendiga. Te quiero compartir una lectura justamente que descubrí con respecto a estos temas que estuvimos conversando con Esther y en relación con la tarea paternal, porque en todo lo que hablamos la función paterna es fundamental.
Acá podemos hablar de las consecuencias, pero tenemos que hablar de las causas. Y esta lectura, que ya la referí en otro programa, decía así. Un chico lo escribe, y se lo escribe a su mamá y a su papá. Dice algo así: cuando pensabas que no te veía, te vi levantándote de la cama a la medianoche para taparme porque me estaba muriendo de frío. Cuando pensabas que no te veía, te vi lavando y fregando la ropa que después, planchada y almidonada, yo me iba a poner. Cuando pensabas que no te veía, te vi leyendo la Biblia y arrodillada orando. Y cuando pensabas que no te veía, te escuché también que estabas pidiéndole al Señor por mí y estabas perdonando mis faltas. Cuando pensabas que no te veía, te vi hablar con papá preocupada por mi desobediencia y hablando de la manera de enmendar mis errores. Cuando pensabas que no te veía, te vi llorando cuando cometí una falta que hirió tu corazón. Y esto que leí, para vos, papá y mamá especialmente, es todo un mensaje. Cuando pensás que tus hijos no te ven, te están mirando. Y lo que tú puedas decirles suena tan hueco si lo que haces no les permite escuchar lo que dices. ¿Por qué no lo pensás? ¿Por qué de algo de lo que hemos hablado no extraes, que con la mejor intención te lo compartimos, para cambiar lo que no ha dado buenos resultados? Si las cosas que hiciste hasta hoy, con la mejor intención, causaron resultados negativos y no cambiás, van a seguir causándolos. El Señor dice: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta la próxima.